El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dios les bendiga. Un saludo para toda la comunidad que en este momento se dispone para escuchar la palabra de Dios. Un saludo caluroso desde nuestra amada Barranquilla, Colombia. Hoy es un día para escuchar la palabra de Dios, iglesia. Estemos atentos, reunidos todos para meditar en la palabra de Dios. Invito a todos a estar unánimes en el estudio, en la predicación de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con el tema cómo sanar la infidelidad matrimonial. Cómo sanar la infidelidad matrimonial. Así que comparta y llame a toda su familia, sobre todo a las parejas, para que puedan ver lo que la Biblia dice con respecto a tan delicado tema. Vamos a estar en Malaquías capítulo 2 y vamos a mirar en el verso 15. Malaquías 2:15. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritus? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Oramos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Háblanos a través de tu palabra, perdónanos y míranos con misericordia, Dios. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de leer, escuchar, entender tu palabra. Nútrenos por medio de tu Espíritu Santo, nútrenos. Recuérdanos lo que necesitamos saber, Señor. Y moldea nuestro carácter, Señor. Ponemos todos los matrimonios en esta hora delante de ti. Las parejas, los que están desposados, los que ya están casados, Señor. Mira, Señor, a cada pareja y glorifícate, Dios. Te lo rogamos, Padre. Y también te rogamos, Señor, que nos permitas a que en el futuro todas aquellas personas que vean el mismo mensaje, sus corazones también sean tocados y transformados. Ayúdanos, oh Dios, por medio de tu palabra a crecer, a sanar, a ser consolados y a consolar. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, la cita es Malaquías capítulo 2, verso 15. Malaquías 2:15. Vamos a estar allí. En el video anterior vimos por qué los matrimonios caen en la infidelidad. Hoy estamos en cómo sanar la infidelidad matrimonial. Así que atentos, porque de pronto usted dirá, pero bueno, yo no tengo ese problema, no soy casado, yo no estoy conviviendo en matrimonio, estoy solo o sola, pero tal vez a usted le ayude el poder dar una palabra de consuelo, una palabra de sabiduría a alguien que sí está atravesando por esa misma situación. Entonces, como es deber de todos poder ser de ayuda para nuestros semejantes, es muy bueno conocer el consejo de Dios. En primer lugar, miremos primero un poquito acerca de lo que es la infidelidad. La infidelidad es un pecado. Sí, es un pecado. Y no solamente tiene que ver con el matrimonio. Generalmente se asocia con el matrimonio, pero la infidelidad es una conducta que se aprende y nace del corazón del hombre. Lo vimos en el video anterior, en la predicación anterior lo vimos. ¿Dónde nacen las infidelidades? Nacen en el corazón del hombre. Nadie es infiel por accidente. Ya estaba sembrado en el corazón
y solamente se le dio rienda, sin importar hace cuánto tiempo estuvo allí ese pensamiento, esa idea. Así que tenemos ahora una condición con la que el ser humano nace, porque el ser humano es pecador. Somos pecadores. Por lo tanto, es algo que de alguna forma afecta o directa o indirectamente. Por ejemplo, la infidelidad se aprende en casa, con los padres o con los tíos o en el colegio. La sociedad tiende a ser infiel. Observe usted que una persona, hablando de comercio, tratan los productores, las grandes marcas, de hacer clientes fieles. Entonces ellos consideran, las grandes marcas, las comercializadoras, que cuando el cliente va, porque la competencia, el rival, ofrece una mejor oferta, entonces el cliente se va buscando esa mejor oferta, y quien ha sido su proveedor de siempre considera que ese cliente fue infiel. Es una conducta muy marcada en el ser humano. Cambiar de una institución en la que se ha estudiado por años y pasar a otra, también algunos la pueden considerar como un acto de infidelidad. Entonces es algo muy marcado. La infidelidad está asociada a otros pecados. Vale la pena que mencionemos este detalle tan importante. No se es infiel solamente. El infiel generalmente es deshonesto o deshonesta, mentiroso o mentirosa. El infiel daña, es traidor. El infiel es entonces una serie de conductas que están asociadas a un pensamiento que se sembró por años, que se aprendió y que se llevó a cabo. Entonces el infiel es mentiroso, deshonesto, traidor, y en algunas ocasiones hasta asesino. Le quita la vida a la persona que lo puede descubrir en su acto de infidelidad. Son muchas cosas que están allí. Entonces, al infiel, la persona que practica la infidelidad más marcadamente dentro del matrimonio, también va a ser víctima de ese pecado con otras situaciones. Hijos, madre, padre, cónyuge, puede ser víctima, porque la infidelidad genera más infidelidad. Entonces, estas son enseñanzas bíblicas que, si nosotros las tenemos en cuenta, nos vamos a dar cuenta de que solo en Jesucristo está la capacidad de vivir de una manera honesta, veraz y fiel. Dios demanda de nosotros fidelidad. Y el principal acto de infidelidad que el hombre comete es serle infiel a Dios. Para Dios, todo aquel que ya es de su pueblo santo y cae en este estado de infidelidad es un adúltero. Infidelidad espiritual. Una persona que dice que cree en el Dios de Abraham, pero también cree en la Virgencita, en el Santico, en el Santo aquel, en la Santica esta, porque estos lo hacen los milagros. Ese es un acto de infidelidad. ¿Sí lo ven? Entonces, la infidelidad, a manera de explicación un poco más, profundicemos un poco más. La infidelidad es un pecado, ya lo hemos aclarado, pero también es una conducta social vergonzosa. Una conducta social vergonzosa. ¿Cómo así? La infidelidad en el matrimonio trae vergüenza dentro de el grupo familiar, dentro de la sociedad. No es un delito que sea multable o punible. Delito ante la sociedad, pero sí es un pecado. Entonces, ya que no es un delito, es un acto vergonzoso. No vemos a nadie preso por haber cometido infidelidad. Sin embargo, delante del Señor sí está preso. Y eso es peor
que la prisión de una entidad, de un distrito, de un estado. ¿Qué causa la infidelidad? Ahondemos un poquito más en lo que es la vergüenza. Cuando los hijos se dan cuenta, o cuando generalmente la última persona en enterarse, que viene siendo el cónyuge, a veces los hijos, las personas más cercanas, son las que el infiel trata de proteger de que se enteren de que él está andando mal. Entonces, cuando ya la familia se entera, porque se ha murmurado, se ha hablado en secreto de que el esposo de, o la esposa de, el papá de, el hermano de, el hijo de, mire todas las implicaciones vergonzosas que conlleva la fidelidad, la infidelidad, está haciendo cosas. Esta no es una conversa que se habla abiertamente. Por lo general, se habla a escondidas, en voz baja, como cuchicheando, como murmurando. Si la persona implicada llega, entonces se cambia de tema, porque se ha expuesto públicamente los apetitos sexuales del infiel y a la vez de la persona afectada. Creo que estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, es un tema público, pero es un tema tabú al mismo tiempo. Por eso es que es vergonzoso. Entonces, después de enterarse del acto de infidelidad, podríamos mencionar a un caso muy famoso, el caso del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. En entrevistas posteriores al escándalo de su infidelidad, el periodista le dice, señor presidente, ya él era expresidente, si a usted no le prueban su infidelidad, pero no a la nación, a su esposa, si a usted no le prueban la infidelidad, ¿usted hubiera aceptado los cargos? ¿Usted hubiera convenido de que sí estaba viéndose a escondidas con la señora Mónica Lewinsky? Él dijo, si a mí no me lo prueban, yo siempre voy a decir, hubiera dicho que no, que la acusación era falsa. ¿Por qué el señor Bill Clinton, creo que todos recordarán el tema, afirmaba esto? Si a mí no me hubieran probado que yo estaba siéndole infiel a mi esposa en adulterio, en una conducta vergonzosa, si a mí no me lo prueban, yo lo sigo negando. ¿Por qué? Porque es vergonzoso, es penoso. Así que, como el señor Bill Clinton, piensan todas las personas que de alguna forma han caído en esta práctica penosa, vergonzosa, humillante. No es algo común decirle a un esposo ofendido, vimos saliendo a tu esposa de tal lugar. No es común. La gente calla. No por ser cómplices del infiel, sino porque es vergonzoso. Les da pena ajena. Al mismo tiempo, el acto de la infidelidad provoca cierta compasión, que podríamos llamarle un poquito más en nuestro ambiente cultural, la palabra lástima es un poco más entendible de pronto en el sentido de lo que estamos explicando. ¿En qué sentido? Bueno, la persona que está siendo víctima de la infidelidad, aquel que está sufriendo el agravio, aunque está sufriendo su dolor cuando ya se entera de la situación, las demás personas pueden llegar a sentir lástima. Esa compasión como pobrecito, pobrecita, ¿cómo le hicieron esto? Sin embargo, hace algún tiempo vimos una entrevista pública de un acto de infidelidad en Hollywood. Y estamos hablando de un caso que es muy famoso. Estas son cosas que muestran de que el hombre poco a poco
en términos generales, va perdiendo la vergüenza. O, a pesar de que le da vergüenza, aún así encara a la sociedad como diciendo, sí, ¿y qué? Es una forma de cauterización. Entonces, sí es algo serio, algo a lo que se le debe dedicar tiempo, algo a lo que se le debe escuchar, lo que dice la palabra de Dios, porque está haciendo mucho daño. El actor hollywoodense Will Smith se enteró de la infidelidad de su esposa. Lo digo públicamente porque fue una noticia pública. Hubo una entrevista pública en la que ambos, mediante un careo, se interrogaron y se sacaron los trapitos íntimos al sol público. Entonces, sí es algo vergonzoso, pero el hecho de que hay personas que lo exponen públicamente no quiere decir que no sigue siendo penoso, vergonzoso, lastimero. ¿Cómo sanar una infidelidad entonces? Mire los hijos. Cuán afectados son los hijos al saber que su papá o su mamá se ha estado viendo íntimamente con una persona que no es su papá o su mamá. Miren el dolor de los hijos cuando ven a su papá llorando por la infidelidad de su esposa, que es la madre de sus hijos, y viceversa. Sí es un caso de especial cuidado, porque afecta la célula principal de la sociedad, la familia. La familia. Miremos entonces cómo sanar la infidelidad. Hay tres etapas, tres pasos esenciales para sanar la infidelidad. Primer paso, el perdón. El acto de perdonar y el acto de pedir perdón. Segundo caso, someterse a una terapia de sanidad espiritual con un mentor espiritual, un pastor, un ministro de Dios, que les ayude por medio de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo a sanar a los dos. Ambos están heridos, el que pecó y el que recibió la ofensa. Y en tercer lugar, tomar una determinada decisión respecto a la relación en el futuro. O seguir viviendo juntos o decidir separarse. Esta es una decisión muy seria, al mismo tiempo muy delicada, que va a afectar el futuro de todas las personas implicadas en la relación que ha sido herida, que ha sido afectada. En primer lugar, entonces, miremos el perdón. La persona herida debe tomar la decisión de perdonar. Hay disposición a no perdonar. Cuando la persona dice no puedo, está diciendo que no quiere. No es que no puede. El perdón no es un ejercicio físico que consiste en subir al Tíbet. El perdón no es un ejercicio físico que consiste en nadar y atravesar el océano Atlántico. No. El perdón es una decisión mental que se toma para cumplir con el mandamiento del Señor, amar al prójimo como a sí mismo. En este caso, yo debo tener claro el hecho de que si mi cónyuge, en el caso de que sea el cónyuge, puede ser otro acto de infidelidad, puede ser un empleado, puede ser un miembro de la iglesia, puede ser el pastor tal vez. Esa persona hizo algo que, aunque es malo, yo como persona ofendida no estoy exento o exenta de también caer en esa tentación, en esa situación o en haber caído en esa misma situación. Pregunto, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos meditando? El ofendido debe perdonar y el ofensor debe pedir perdón. No hacerlo es tomar la decisión equivocada. El ofensor debe pedir perdón y el ofendido debe perdonar.
¿Por qué dije que no es un acto tan pesado como subir el Tíbet o atravesar el mar Atlántico? Porque es una decisión espiritual. Es una orden de Dios que debemos llevar a cabo, que debemos cumplir. No hacerlo es un acto de desobediencia delante de Dios. En el perdón, a ver, tú debes confesar con tu boca. De pronto con el corazón todavía no lo sientes, pero sí debes empezar a confesarlo con tu boca. Y debes decir de una forma audible, que no solamente tú te escuches, sino también que las entidades espirituales de maldad que te están rodeando escuchen que tú has decidido perdonar, aunque estás adolorido, aunque te duele. Esa es la decisión. A tu mente van a seguir viniendo ataques que van a disminuir en la medida en que tú confiesas perdonar. Igual la persona que ofende, en la medida en que confiesa verbalmente que pide perdón, que necesita el perdón de Dios y de la persona a la que ha ofendido, en la medida en que lo haga constantemente, esas entidades espirituales de maldad que están acosando para que haya muerte, destrucción, se alejarán. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo dice la Biblia? Resistid al diablo y él huirá. Este es un trabajo de resistencia. En el mundo te van a decir, déjala, déjalo, búscate otro, búscate otra. Lo cantan incluso. Pero esa no es la solución. Eso es tirarle sal a una herida abierta. Entonces, el ofensor debe pedir perdón y el ofendido debe aceptar, perdonar. Aunque el sentimiento, fíjese que los sentimientos tienen un grado de importancia, pero no lo son todo. Los sentimientos deben sujetarse a lo que Dios dice. Si Dios actuara con nosotros por sus sentimientos, aquí no estaríamos. Con el primer diluvio se hubiera acabado todo de una vez. Ni siquiera hubieran sido salvas 8 personas. Pero Dios no se sigue por sus sentimientos, a pesar de que los sentimientos de Dios son perfectos. Perdón. El perdón empieza a sanar. Mire, hay un acto liberador cuando se decide perdonar. No tanto para la persona que recibe el perdón, sino para quien decide perdonar. Hay un pasaje en la Biblia, en Mateo capítulo 18, que dice que cuando el perdón se da, mire, se desatan ataduras espirituales. Por eso el que perdona, el que decide perdonar, desata a la persona y él mismo se desata. En segundo lugar, someterse a una terapia de sanidad espiritual interior con un ministro de la palabra de Dios. A ver, por muchos años, muchas parejas sufrieron la infidelidad y le echaron como de tierrita y quedaron con esa herida por dentro. Y la herida generalmente cicatrizó por fuera, pero por dentro comenzó a crecer el pus, la materia. Eso no es lo correcto. Pensar que el tiempo sana las heridas, eso es tan equivocado como pensar que, bueno, no es posible. Hay muchas formas de ilustrar que es absurdo pensar que el tiempo sana. No, se necesita la intervención de Dios. Él es nuestro sanador. Mira lo que vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a sacar de la cárcel a los cautivos, la cárcel de la falta de perdón, la cárcel de las heridas, del odio, del rencor. Libertar a los cautivos, sanar a los enfermos de corazón. A eso vino Jesús. Por consiguiente, se necesita de la guianza de alguien. En la carta a los hebreos, durante este tiempo de
ausencia de perdón o de determinación de esperar. Como que yo perdono pero necesito tiempo. Hay un pasaje que habla de las manos caídas, un pasaje que habla de las rodillas paralizadas. ¿Sí lo ven? Porque en medio de todo, ya después de un acto de infidelidad, las parejas tienden a, si no cometen actos de venganza, pensando que pueden hacer eso o que tienen el derecho de vengarse, de autodañarse, intimando con una tercera o cuarta persona para dañar a la persona que le ofendió. Si esa es la condición, dice la Biblia, manos caídas, rodillas paralizadas. Menciona aquí el autor de la carta, porque la persona que está en esa parálisis emocional y espiritual en la que está rumiando la traición, rumiando el engaño, rumiando, lo que hace es retroceder. Sí debería haber en las empresas, tal vez esto va a ser un poco bombazo, va a ser algo a manera de bomba, sí debería haber en las empresas donde la gente trabaja, donde personas que son casadas trabajan, si la persona demuestra, el empleado, el obrero, si demuestra que ha sido víctima de infidelidad, sí debiera tener un tiempo de reposo. Así debería ser en las iglesias, debería ser en todos los lugares, porque es una herida y afecta a la persona en todos sus sentidos. Entonces, esto que dice aquí, Hebreos capítulo 12, verso 12, habla de la condición de una persona que ha sido herida en algunas ocasiones mortalmente. Hay gente que no se levanta ni de haber cometido la infidelidad, ni de haber recibido ese golpe. Entonces, dice el autor, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, lo que está cojo, lo que está adolorido, lo que está herido, no se salga del camino, sino que sea sanado. Esa es la idea, que la persona reciba sanidad. No se puede recibir sanidad sin la palabra de Dios, sin la asistencia del Espíritu Santo y la guianza de un ministro sano de la palabra de Dios. En tercer lugar, tomar la decisión de seguir o no seguir en la relación. Pero si has tomado la decisión de continuar en la relación con tu esposo, con tu esposa, tienes que cortar con el pasado. Tienes que seguir, avanzar y sé que no lo vas a olvidar de una vez, pero no recordar. Perdonar implica que aunque te acuerdes, no lo recuerdas. ¿Cómo así? En tu mente va a estar por algún tiempo, pero de que esté allí en tu mente a que lo boquees, hay una distancia de aquí a la luna muy grande. Entonces, si la persona que te ha ofendido está arrepentido, arrepentida, y tal vez ha recaído y tú aún así has decidido volver a perdonar, ese acto de amor va a tocar el corazón de la persona y le vas a ayudar a levantarse. Has decidido continuar con la relación. Pero si tu decisión es, no puedo, yo perdono, pero no puedo continuar, mira lo que dice la Biblia con respecto a esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10 y 11, mire cómo dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Verso 11. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido, de la misma forma, no abandone a la mujer. No se separe. Pero si te separas,
no te vuelvas a casar. A ver, ¿lo decimos así o lo decimos de otra forma? Si ha mediado infidelidad y si tú crees en Dios, espera que pase algún tiempo. Si ya perdonaste, si genuinamente perdonaste, la siguiente decisión es: vamos a sanar y vamos a continuar. Pero una señal de que no ha habido perdón es la separación. Sé que es fuerte, mucha gente me ha dicho, pero pastora, y entonces, si yo perdono, ¿estoy obligada a seguir viviendo con esta persona? Bueno, mire cómo es el perdón de Dios. Dios no está pidiendo que perdones conforme a tu opinión. Dios está pidiendo que perdones conforme a su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que perdonar. A ver, yo le digo a las parejas cuando vienen, dime, ¿estás dispuesto a luchar por tu matrimonio, por tu pareja? ¿Estás dispuesto? Eso es amor. Mire, algunos me dicen, sí, yo estoy dispuesto a luchar, yo voy a guerrear, yo voy a pelear por mi matrimonio. Y resulta que me entero que está saliendo con otra persona porque como está tan herido, está tan herida, va a buscar a una cuarta. Digo cuarta porque está él y su pareja, la tercera pareja que permitió el cónyuge que entrara, ahora el herido busca un cuarto, supuestamente para que le consuele sus heridas. Esto es como si encontráramos a una persona en una avenida, atropellada, o le rompieron una pierna. Vamos a romperle la otra pierna para que quede completo. Es igual. Pero mucha gente hace así. Y como tenemos figuras públicas que hacen así, mencionemos el caso de una famosa cantante, Jennifer López. ¿Cuántos matrimonios lleva? No vamos a decir cuántos lleva, pero para ella es muy fácil tener una relación, romper y volver a contraer nupcias con otra persona, romper y volver a contraer nupcias con otra persona. La persona que más hizo esto con renombre y con toda la fama fue Elizabeth Taylor, una actriz hollywoodense también. Así que estas son figuras públicas que tienen mucho dinero, son muy famosos, tienen cierto poder, así que de alguna forma ellos son como patrones a seguir por las parejas que no son ni famosos, ni tienen ese nivel de poder, ni tienen esa cantidad de dinero. Alguien me dijo, pero si el señor Ricky Martin es homosexual y tiene mucha plata, quiere decir que ser homosexual no es tan malo. Es que estamos midiendo el pecado es de acuerdo a la posibilidad económica que tiene la persona. Bueno, volvamos aquí al punto de donde estamos. Primera carta a los Corintios 7, del 10 al 11. Fíjese usted, observe usted, que cuando la persona está decidida a perdonar, la persona también está decidida a ser restituida. Todo aquello que fue robado, todo aquello que fue quitado mediante ese acto de infidelidad pecaminoso, ahora vamos a tratar de que sea restituido. Entonces, mire bien el pasaje. Si te separas porque no puedes vivir con una persona que te fue infiel, quédate así. No puedes vivir sin tu esposo, no puedes vivir sin tu esposa, no puedes vivir sin... Te estás quemando. Te estás quemando. Entonces reconcíliate. Dense una nueva oportunidad. Pero no hagan aquello que va contrario a la palabra de Dios. Hagamos lo que dice la palabra de Dios. El perdón es sanidad. Dios nos perdonó a nosotros, aunque estábamos en delitos y pecados. ¿Quién nos hubiera perdonado como Dios? Solo Dios. Ahora, una forma de nosotros entender qué tan grande es el perdón de Dios para nosotros es devolviendo el mismo gran favor a aquellos que nos ofenden. Vamos a orar.
Padre, gracias por tu palabra. Delante de ti pongo, Señor, a todas las personas que en este momento escuchan tu palabra. Enséñanos, guíanos. Señor, sana los corazones, Dios. Sana los corazones, Señor. Ayuda a sanar, Señor. Señor, aquellas parejas que en este momento están afrontando la situación. Señor, aquellas parejas que uno de ellos está siendo tentado. También aquellas parejas que ya uno de los dos o los dos han caído y están en este momento atravesando este mar de dolor. Te ruego, Señor, derrama, Señor, ese bálsamo de sanidad, de perdón. Señor, cúbreles con un manto, Señor, de alegría. Ayúdales, Señor, a hacer lo que dice tu palabra. Sana, Señor. Señor, a retroceder esos espíritus inmundos que están impulsando a pecar, que están impulsando a hacer lo que no es conveniente. Atamos todo espíritu inmundo en ese lugar donde ahora mismo se escucha el mensaje de la palabra de Dios. Atamos todo hombre fuerte en este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.